El director, con su figura imponente y una sonrisa que no alcanzaba los ojos, señaló el piano en el centro del auditorio escolar. «Adelante, Gael». Su voz resonó, cargada de una condescendencia que helaba el aire. La orden no era una invitación, sino una sentencia. Gael, de apenas 10 años, se encogió ligeramente, sus manos pequeñas aferradas a los tirantes de su mochila, como si intentara desaparecer entre la multitud de miradas curiosas y algunas compasivas. Los murmullos se extendieron por el salón, un eco de la humillación que se avecinaba. ¿Qué hacía el niño raro en un escenario tan grande frente a todos? Sus compañeros, algunos con genuina pena, otros con el morbo de quien presencia un espectáculo incómodo, no apartaban la vista. La luz brillante del proyector caía sobre el instrumento, un foco cruel sobre la vulnerabilidad del pequeño, forzado a una situación que evidentemente lo abrumaba. El tic nervioso en su ojo derecho se hizo más notorio, un temblor casi imperceptible que delataba el torbellino de ansiedad en su interior. La injusticia se sentía palpable, un nudo en la garganta para cualquiera que entendiera el peso de esa mirada pública. La maestra Elena, con su rostro surcado por la preocupación, intentó intervenir, dando un paso adelante, pero la mano del director la detuvo en el aire. «Déjelo, maestra. Es importante que todos entiendan que hay límites, que no todos pueden hacer lo que desean», espetó el director con una voz baja pero firme, llena de un falso sentido de autoridad pedagógica. Su mirada, fría y calculadora, se posó en Gael, evaluando cada gesto, cada titubeo, esperando la confirmación de su preconcepto. Gael, ajeno al cruce de miradas y a la disputa silenciosa, solo veía las teclas del piano, una constelación de marfil y ébano que se presentaba como un abismo. Sus sentidos, ya de por sí hipersensibles, estaban enloquecidos por el murmullo constante, las luces intensas y el olor a cera de piso que emanaba del auditorio, una cacofonía de estímulos que lo bombardeaba sin piedad, amplificando su angustia y el peso de la expectativa. Cada segundo se estiraba, volviéndose una eternidad. El aliento colectivo se contuvo cuando Gael, con pasos lentos y un andar casi robótico, comenzó a avanzar hacia el imponente piano de cola. Su cuerpo pequeño parecía aún más insignificante frente a la magnitud del instrumento y la inmensidad del auditorio. Un escalofrío recorrió la espalda de algunos alumnos, anticipando lo que el director buscaba: la exposición de la diferencia de Gael, la confirmación de su supuesta incapacidad. El aire vibraba con una mezcla de tensión y lástima. El sonido de los zapatos de Gael contra el linóleo pulido era el único ruido en un silencio atronador. Cada paso, una punzada en el pecho de la maestra Elena. Ella sabía que el niño, con su mundo interior tan rico y complejo, no merecía esa exhibición forzada, esa humillación disfrazada de lección. La luz del escenario, en lugar de iluminar, parecía aplastar al niño bajo su peso, un reflector despiadado sobre su fragilidad aparente. Gael llegó al piano, y sus dedos pequeños y ligeramente temblorosos apenas rozaron las teclas, como si estuvieran evaluando la temperatura del mar antes de zambullirse. No había en su rostro la expresión de un niño a punto de tocar una melodía, sino la de alguien que se enfrenta a un desafío insuperable. El director, con una media sonrisa de suficiencia, se cruzó de brazos, disfrutando de la escena que, para él, validaba su percepción. «Vamos, Gael, no tenemos todo el día», instó con un tono que buscaba apresurar el inevitable tropiezo. La expectativa de un fracaso inminente era palpable, una nube oscura que envolvía al niño. Los ojos de Gael se fijaron en las teclas blancas y negras, y por un instante, su mirada pareció perderse en la abstracción, como si no viera el instrumento, sino algo más allá, algo que solo él podía percibir en ese caótico universo de sonidos y sensaciones. La humillación se grababa en cada mirada, en cada suspiro contenido de los presentes. Para Gael, el piano no era solo un objeto, sino un portal hacia un torbellino de sonidos y sensaciones que, en ese momento, se sentían amplificados hasta la tortura. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el roce de la ropa de los alumnos, la respiración entrecortada de la maestra Elena. Todo se mezclaba en una sinfonía disonante que lo abrumaba.
Sus manos, que normalmente encontraban consuelo en la repetición de pequeños movimientos, ahora estaban expuestas, a la vista de todos, esperando una orden que no sabía cómo cumplir. La vergüenza era un manto pesado que caía sobre él, no por algo que hubiera hecho mal, sino por el simple hecho de ser diferente, de procesar el mundo de una forma que escapaba a la comprensión y la paciencia de quienes lo rodeaban. La escena se extendía, dolorosa y lenta, un monumento a la crueldad sutil de la incomprensión. El director se inclinó ligeramente hacia un profesor a su lado, susurrando con desdén: «¿Lo ves? La disciplina es importante. Hay que ponerlos en su lugar desde pequeños». Su voz, aunque baja, fue captada por los oídos hipersensibles de Gael, quien sintió cómo las palabras, más que sonidos, eran pequeñas agujas que se clavaban en su piel. El corazón le latía desbocado, como un pájaro atrapado. Quería huir, desaparecer, convertirse en una mota de polvo en el aire, pero algo lo mantenía inmóvil frente al piano, una mezcla de terror y una extraña fascinación por las teclas. La humillación no era solo un acto público, sino una invasión a su espacio más íntimo, a la forma en que su mente tan particular percibía la realidad. El brillo de las teclas, antes amenazante, comenzaba a transformarse, a adquirir una cualidad diferente bajo su mirada atenta y sus sentidos agudizados. La figura de Gael, pequeña y vulnerable, se irguió ligeramente frente al piano, sus hombros tensos y su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera sintonizando un canal invisible en el aire. Sus ojos, de un color castaño profundo, no miraban directamente a las personas, sino que se perdían en un punto más allá del horizonte inmediato, en una concentración que lo aislaba del ruido y las miradas. Llevaba una camiseta de algodón un poco gastada y unos pantalones que le quedaban un poco cortos, evidenciando un descuido que contrastaba con la pulcritud del director. No había en él la prisa de otros niños, sino una lentitud deliberada en cada movimiento, como si el tiempo se expandiera solo para él. Sus manos, antes aferradas a los tirantes, ahora pendían inmóviles a los costados, con los dedos ligeramente flexionados, como si estuvieran listos para agarrar algo invisible que solo él podía ver en el aire denso del auditorio escolar. Su mente, un laberinto de conexiones inusuales, funcionaba con una lógica propia, una matemática de patrones y secuencias que lo fascinaba. Las conversaciones cotidianas le resultaban agotadoras, como intentar descifrar un código complejo sin la clave. Prefería el silencio, el orden de los números, la previsibilidad de los patrones musicales. No le gustaban los cambios abruptos, las interrupciones inesperadas. El piano, frente a él, era una estructura de orden, una promesa de armonía potencial. Aunque por fuera pudiera parecer distraído o ausente, su cerebro estaba en constante ebullición, absorbiendo cada detalle, cada microexpresión, cada matiz del ambiente, procesándolo todo con una intensidad que pocos podían comprender. Los sonidos agudos le molestaban físicamente. El roce de ciertas telas le producía escalofríos. Su mundo era una sinfonía de sensaciones exacerbadas. Gael no miraba al director, no por rebeldía, sino porque su atención estaba capturada por las líneas perfectas de las teclas, la simetría de los martillos internos que apenas podía vislumbrar. Para él, el piano era un algoritmo complejo, una ecuación de sonido esperando ser resuelta. Las miradas de sus compañeros, antes una fuente de incomodidad, ahora se desdibujaban en el fondo, transformándose en manchas borrosas de color en su visión periférica. Su autismo no era una barrera para la comprensión, sino un filtro único a través del cual el mundo se revelaba con una intensidad deslumbrante. No expresaba sus emociones de la misma manera que los demás. El llanto era raro, la sonrisa sutil, pero su mundo interior era un torrente de sentimientos que se manifestaban en su cuerpo, en sus tics, en la forma en que sus ojos buscaban refugio en los detalles. Mientras el director esperaba una respuesta, Gael se sumergió aún más en su propio espacio. Los comentarios sarcásticos, las risas ahogadas, todo se convirtió en un zumbido distante, un ruido blanco que su cerebro intentaba anular. Su enfoque se estrechó, volviéndose casi obsesivo en el diseño del piano,
en las pequeñas imperfecciones de la madera pulida, en la forma en que la luz se refractaba en el marfil de las teclas. Podía ver la música antes de escucharla, una sinestesia que le permitía asociar sonidos con formas y colores. Era como si el instrumento lo llamara, no con una voz, sino con una frecuencia, una invitación silenciosa a explorar su arquitectura interna. Su cuerpo, aunque tenso, comenzaba a relajarse en la familiaridad de la tarea que se avecinaba, aunque en el fondo la ansiedad por el entorno seguía latente, como una brasa bajo las cenizas. En ese momento de aparente inacción, la mente de Gael estaba construyendo puentes, conectando memorias musicales con la estructura física del piano. No pensaba en el miedo, ni en la humillación. Pensaba en patrones, en secuencias, en la armonía inherente a la música. Su autismo no era un déficit en ese instante, sino una ventaja, una capacidad de inmersión total que lo separaba del caos exterior y lo conectaba con una realidad interna más ordenada y predecible. La música era su lenguaje más puro, la única forma en que podía expresar la complejidad de su ser sin las barreras de las palabras o las expectativas sociales. El piano no era solo un instrumento, era una extensión de su propia mente, un eco de su genialidad silenciosa, esperando el momento justo para manifestarse y cambiar la percepción de todos los que lo rodeaban en ese ruidoso y opresivo auditorio. El escenario de esta historia era la Escuela Primaria Benito Juárez, un edificio antiguo de muros descascarados y ventanas altas que rara vez se abrían por completo, como si el aire fresco del exterior no fuera bienvenido dentro de sus aulas. Ubicada en los límites de un barrio popular de la Ciudad de México, la escuela era un microcosmos de la sociedad. Algunos niños llegaban en transporte público desde colonias aledañas, otros caminaban desde las calles de tierras cercanas. El patio, de cemento agrietado, resonaba con los gritos y juegos, un caos que para Gael era una tortura sensorial. Las aulas eran pequeñas, con pupitres viejos y pizarrones empolvados, y los pasillos olían a cloro y a la humedad persistente que se filtraba por las paredes. Era un ambiente donde el individualismo no era valorado y la normalidad era la única vía para la aceptación. Los maestros, en su mayoría, seguían la línea del director, algunos por convicción, otros por temor a represalias. La maestra Elena era una excepción silenciosa, una mujer joven con una vocación genuina que intentaba proteger a Gael, aunque sus intentos se veían constantemente frustrados por la rigidez del sistema y la autoridad de Solís. Los padres de Gael, personas humildes y trabajadoras del barrio, hacían lo que podían para apoyarlo, pero a menudo se sentían impotentes frente a la burocracia escolar y la indiferencia de los directivos. Para ellos la escuela era un lugar de esperanza, pero también de constante preocupación por su hijo, que no encajaba en los esquemas tradicionales y sufría por ello, aunque no siempre supiera cómo expresar su sentir. La casa de Gael, modesta pero llena de calor familiar, contrastaba con la frialdad de la escuela. Era un pequeño hogar en una calle sin pavimentar, donde el bullicio de los vecinos y el sonido de la música cumbia a lo lejos eran parte del día a día. Aunque el hogar le ofrecía un refugio, la presión de la escuela se filtraba, manifestándose en la ansiedad de sus padres por su futuro. Su madre, una mujer de manos callosas y mirada cansada, solía sentarse con él por las noches, intentando entender lo que pasaba en su mente, aunque a menudo se sentía perdida. El barrio, con sus callejones estrechos y sus puestos de comida improvisados, era un laberinto de estímulos que Gael a veces encontraba abrumador, pero también contenía momentos de calma, como el rincón tranquilo en el pequeño parque cercano, donde solía observar las hormigas con una fascinación inusual. El sistema educativo, encarnado en la figura del director, era una maquinaria que priorizaba la producción en masa de alumnos aptos para el mercado laboral, sin considerar la riqueza de la diversidad humana. Las evaluaciones estandarizadas eran la medida de todo, y la creatividad o el pensamiento divergente de niños como Gael eran vistos como un estorbo, una anomalía que ralentizaba el progreso del grupo. No había programas de apoyo específicos para niños neurodivergentes, ni personal capacitado para entender sus necesidades. La escuela
en lugar de ser un espacio de crecimiento y florecimiento, se convertía en un lugar de contención, donde la individualidad era suprimida en aras de una homogeneidad superficial. Gael se sentía atrapado en esa estructura rígida, un pez fuera del agua, intentando respirar en un entorno que no estaba diseñado para él, luchando por encontrar su propio espacio. La opresión no era explícita en golpes o gritos, sino en la indiferencia institucional, en la mirada de soslayo de algunos compañeros, en la falta de paciencia de ciertos maestros y, sobre todo, en la actitud del director. Este último, con su autoridad, creaba un ambiente donde la normalidad era impuesta a toda costa, donde el silencio de Gael era interpretado como desinterés o falta de capacidad, y sus peculiaridades como rebeldía. La escuela no veía el potencial en su diferencia, solo la molestia. Gael sentía el peso de esas expectativas, la presión constante de intentar encajar en un mundo que no comprendía, mientras su mente bullía con ideas y sensaciones que nadie parecía dispuesto a escuchar. El auditorio, ahora con el piano como centro, se convertía en el epicentro de esa presión, un escenario para la confirmación pública de la debilidad de Gael. Desde pequeño, Gael había mostrado una fascinación inusual por los sonidos y los patrones. Mucho antes de entrar a la escuela, mientras otros niños jugaban con carritos o muñecas, él pasaba horas ordenando sus juguetes por tamaño, color o textura, creando secuencias que solo él entendía. Su memoria era prodigiosa. Si escuchaba una melodía una sola vez, era capaz de tararearla con una precisión asombrosa, replicando cada inflexión, cada pausa, a pesar de que nadie le había enseñado formalmente música. Sus padres, aunque orgullosos, a menudo lo atribuían a su buen oído o a una gracia de Dios, sin comprender la profundidad de la habilidad que yacía en su hijo. Estas pequeñas manifestaciones de genialidad eran chispas que pasaban desapercibidas en la vorágine de la vida diaria, o eran atribuidas a comportamientos peculiares de un niño que estaba en su mundo, sin un reconocimiento real de su valor. En el salón de clases, mientras la maestra explicaba matemáticas, Gael no siempre prestaba atención a la pizarra, pero si alguien tocaba una canción en un teléfono o se escuchaba un jingle de la radio, él podía identificar de inmediato cada instrumento, cada capa de sonido, descomponiendo la melodía en sus componentes más básicos. Una vez, durante una clase de música, la maestra Elena puso una pieza clásica de Bach, y Gael, con los ojos cerrados, comenzó a mover sus dedos en el aire, simulando la ejecución en un piano invisible. La maestra lo notó, sorprendida por la precisión de sus movimientos y la concentración en su rostro, pero el director, al ver la escena, solo comentó con un tono despectivo: «Está en su luna, como siempre. Debería poner atención a lo que importa». Su comentario minimizó el destello de talento, descartándolo como una simple distracción. Hubo una ocasión en que la televisión de la casa de Gael se descompuso, emitiendo un zumbido constante y un parpadeo en la pantalla. Mientras su padre intentaba, frustrado, arreglarla, Gael se sentó a su lado, escuchando el zumbido con atención. Después de un rato, señaló un cable específico y murmuró, con su voz tenue: «Ahí está. Es el cable de sonido, no de imagen». Su padre, escéptico, siguió la intuición del niño y, para su asombro, al manipular el cable indicado, el zumbido cesó y la imagen volvió con claridad. Fue un momento fugaz de asombro, rápidamente olvidado entre las preocupaciones del día a día, sin que se le diera el crédito que merecía. Esta habilidad de diagnosticar fallas por el sonido, de encontrar patrones en el caos técnico, era otra de esas señales que pasaban por alto, consideradas meras coincidencias. En la escuela, cuando los niños jugaban a las adivinanzas, Gael siempre ganaba. No porque fuera tramposo, sino porque su mente conectaba información de maneras que a los demás les resultaba imposible. Podía memorizar largas listas de datos, fechas históricas o poemas con una facilidad pasmosa, algo que la maestra Elena apreciaba, pero que a menudo era visto por los compañeros como una rareza o una excentricidad. Cuando un problema de lógica parecía imposible de resolver para el resto de la clase, Gael, con su enfoque inquebrantable,
encontraba la solución en cuestión de segundos, sin la necesidad de los pasos intermedios que los demás requerían. Su mente operaba a una velocidad y con una profundidad que los adultos, encasillados en sus propias formas de pensar, no lograban ni siquiera vislumbrar, y mucho menos valorar como una habilidad superior. Una tarde en la clase de arte, mientras todos dibujaban figuras simples, Gael dibujó un mandala intrincado, con patrones geométricos perfectos y simetría exacta, sin el uso de una regla o compás. Los colores estaban ordenados de una manera que creaba una armonía visual, casi musical. La maestra de arte lo miró con asombro, reconociendo el talento excepcional. Sin embargo, al mostrarlo al director Solís, este lo descartó con un encogimiento de hombros, comentando: «Demasiado complejo para su edad. Seguro lo copió de algún libro. Necesitamos que aprenda lo básico, no estas fantasías». La genialidad de Gael era interpretada como una falta de apego a las normas, una excentricidad, en lugar de una manifestación de una mente única que procesaba el arte y la belleza de una forma excepcional, superior a la media. Cada una de estas pequeñas señales, estos destellos de genialidad, eran sofocados por la incomprensión y el prejuicio. El entorno escolar, diseñado para la homogeneidad, no tenía las herramientas ni la mentalidad para reconocer y nutrir un talento que no se ajustaba a sus esquemas. Gael no buscaba reconocimiento, no alardeaba de sus habilidades, simplemente existían en él como parte intrínseca de su ser. Pero la constante subestimación, la indiferencia de los adultos y la falta de apoyo reforzaban la idea de que su forma de ser era un problema, una deficiencia que debía ser corregida, en lugar de una cualidad única que, si se cultivaba, podría florecer y sorprender a todos. Los murmullos y las miradas de lástima eran un recordatorio constante de su diferencia, que no era vista como una fortaleza, sino como una debilidad. El peso del aislamiento se cernía sobre Gael como una sombra permanente. En los recreos, mientras los demás niños corrían y reían en grupos, él se refugiaba en un rincón del patio, observando las nubes o las pequeñas grietas en el cemento, buscando patrones y formas que solo él podía ver. La soledad no era una elección para él, sino una consecuencia de la incomprensión. Intentaba acercarse a veces, un balbuceo, un intento de unirse a un juego, pero sus peculiaridades, su forma distinta de comunicarse, lo convertían en un enigma para sus compañeros, quienes, sin malicia la mayoría de las veces, simplemente lo dejaban de lado. Sentía el zumbido de sus conversaciones a lo lejos, un ruido que no lograba decodificar, una barrera invisible que lo separaba del resto del mundo, acrecentando la sensación de exclusión. Su mente, tan brillante en la lógica y la música, luchaba con las sutilezas de las interacciones sociales. No entendía las bromas, ni el sarcasmo, ni las complejidades de las amistades infantiles. Esto lo hacía parecer distante o desinteresado, cuando en realidad ansiaba una conexión, un punto en común con los demás. El silencio se había convertido en su refugio, una forma de protegerse del ruido abrumador del mundo y de las expectativas que no comprendía. En casa, pasaba horas en su cuarto, sumergido en sus libros de patrones o dibujando figuras geométricas que solo existían en su imaginación. Su madre, con el corazón apretado, lo observaba desde la puerta, anhelando poder romper el muro invisible que rodeaba a su hijo, y la impotencia se reflejaba en cada una de sus profundas arrugas. Las tensiones crecían dentro de Gael. El constante bombardeo sensorial de la escuela, los timbres estridentes, el parloteo incesante, el olor de la comida en la cafetería, lo agotaba. A menudo, después de un día escolar, llegaba a casa exhausto, con la cabeza latiéndole y los nervios a flor de piel. Las noches se volvían difíciles, con insomnio provocado por el eco de los ruidos del día que se repetían en su mente, como una sinfonía caótica. Sus padres notaban su creciente irritabilidad y su necesidad aún mayor de silencio, pero no sabían cómo aliviar su sufrimiento. El contraste entre su profunda inteligencia, su capacidad para absorber y procesar información de formas extraordinarias,
y el desprecio o la lástima que recibía por su diferencia era una carga pesada que lo oprimía. El director Solís, con cada comentario despectivo, cada mirada de juicio, contribuía a este aislamiento. Sus palabras eran como sellos de exclusión, reforzando la idea de que Gael era un problema que debía ser manejado, no un niño con un potencial inmenso. Los otros alumnos, al ver la actitud del director, a menudo replicaban su comportamiento, ya sea con ignorancia o con una crueldad inconsciente. Gael se sentía atrapado en un ciclo vicioso. Cuanto más se aislaba para protegerse, más raro parecía, y más lo excluían. La sensación de ser un extranjero en su propio mundo, de no pertenecer, era un dolor silencioso que llevaba consigo a todas partes, un nudo constante en el estómago que no lograba desatar a pesar de sus intentos por ignorarlo. En los pocos momentos en que Gael intentaba participar, era a menudo malinterpretado. Si respondía una pregunta demasiado rápido en clase, era visto como arrogante. Si corregía un error de un compañero, era tildado de sabelotodo. Su lógica directa, su incapacidad para las sutilezas sociales, lo ponían en desventaja. La frustración se acumulaba en su interior, una presión constante que buscaba una salida. A veces, la única forma de liberar esa tensión era a través de movimientos repetitivos, como balancearse suavemente o agitar las manos, comportamientos que, irónicamente, solo reforzaban la percepción de su anormalidad y lo alejaban aún más de la aceptación de sus compañeros, quienes observaban sus tics con una mezcla de curiosidad y extrañeza que no lograban disimular. El desprecio que recibía no era solo externo, comenzaba a filtrarse en su propia percepción de sí mismo. Aunque su mente era un motor incansable de ideas y conexiones, el mundo exterior le enviaba el mensaje constante de que su valor era menor, que su forma de ser no era la correcta. El piano, que había sido su consuelo y su escape en casa, se sentía ahora como un arma apuntándole, un instrumento que sería utilizado para exponer su deficiencia ante todos. Las tensas semanas previas a este evento culminante habían sido un torbellino de ansiedad, y el día de la humillación pública había llegado, amplificando todas las inseguridades y los miedos que Gael intentaba mantener a raya en el rincón más profundo de su pequeño pero complejo corazón. La presión era insoportable, asfixiante. El momento de la verdad había llegado. El director Solís, con su sonrisa condescendiente aún en el rostro, se acercó a Gael, que seguía de pie frente al piano, inmóvil como una pequeña estatua. «Bueno, Gael», dijo con un tono arrastrado que pretendía ser amable, pero que rezumaba sarcasmo. «Parece que hoy nos deleitarás con tu talento. Después de todo, es importante que los demás vean lo que sucede cuando no se sigue el camino». La frase, ambigua para algunos, era un dardo envenenado para la maestra Elena y para el propio Gael, que la percibió como una clara alusión a su incapacidad y a la intención de humillarlo públicamente. La tensión en el auditorio era palpable, un nudo apretado en la garganta de todos, que esperaban el inevitable desastre, el fracaso que el director había orquestado con tal meticulosidad. El director retrocedió un paso, gesticulando hacia el piano con un ademán grandilocuente, invitando a la audiencia a ser testigo de lo que él consideraba una lección para todos. «Adelante, Gael, demuéstranos de qué eres capaz», soltó con un tono que pretendía ser desafiante, pero que en el fondo buscaba ridiculizar. Algunos alumnos se removieron incómodos en sus asientos, intercambiando miradas de preocupación. Otros, influenciados por la autoridad del director, esbozaron sonrisas burlonas anticipando un espectáculo que validaría sus propios prejuicios. Gael sentía todas esas miradas clavadas en él, cada una como un alfiler. Podía oler el miedo en el aire, o quizás era su propio miedo, intensificado por la presión de ese momento en que se sentía tan expuesto. Gael permaneció inmóvil por unos segundos, sus ojos fijos en las teclas, como si estuviera a punto de descifrar un enigma cósmico. El director interpretó su silencio como una señal de nerviosismo o de incapacidad, y una mueca de triunfo se dibujó en sus labios. «Vamos, Gael, no te quedes ahí parado. Toca algo, lo que sea», insistió,
su voz ahora un poco más impaciente, claramente buscando acelerar el proceso de humillación. No había en sus palabras un atisbo de apoyo o de entendimiento, solo la cruda intención de exponer al niño a una situación límite, donde su supuesta inferioridad quedaría en evidencia para todos los presentes, confirmando así su teoría de que la disciplina estricta era la única forma de lidiar con aquellos que se desviaban de lo normal. Unos pocos estudiantes, los más cercanos a Gael, o aquellos con un corazón más sensible, murmuraron entre sí, sintiendo la injusticia de la situación. La maestra Elena apretó los puños, deseando poder intervenir, pero las reglas estrictas del director la ataban, inmovilizándola en su asiento. El ambiente se cargó con una electricidad densa, un silencio expectante que era más ruidoso que cualquier estruendo. Gael levantó lentamente sus manos, observando sus dedos con una intensidad casi ajena, como si fueran herramientas extrañas que no le pertenecían. El director Solís sonrió abiertamente ahora, seguro de su victoria, anticipando el balbuceo de notas sin sentido que, según él, confirmaría el fracaso del niño y el éxito de su implacable método. El director Solís se inclinó un poco más hacia su colega y en voz lo suficientemente alta para que Gael la escuchara comentó: «Verás, hay niños que simplemente no están hechos para estas cosas, son más de otra índole». La palabra «otra índole» se sintió como un insulto velado, un desprecio sutil pero efectivo. Gael sintió la punzada de esas palabras, pero no reaccionó visiblemente. Su mundo interno, sin embargo, estaba convulsionando. La injusticia se incrustaba en cada fibra de su ser, pero a la vez, una extraña determinación empezaba a formarse en el centro de su mente, una respuesta silenciosa a la agresión que estaba recibiendo. El piano, antes una amenaza, se estaba convirtiendo en la única vía de escape, su única forma de hablar sin usar palabras. El director disfrutaba de su momento, con la convicción de que estaba enseñando una lección valiosa a todos, que las debilidades deben ser expuestas para ser superadas. Creía que estaba actuando por el bien de la escuela, pero en realidad solo estaba perpetuando un ciclo de prejuicio y exclusión. Gael, con su cabeza gacha, escuchaba el latido de su propio corazón, que resonaba en sus oídos como un tambor lejano. El silencio en el auditorio se hacía cada vez más pesado, un preludio a la inevitable colisión. La escena estaba preparada para un acto de humillación, un ritual cruel de la normalidad contra la diferencia, donde el niño, a los ojos del director, estaba destinado a caer, confirmando así todas las etiquetas y los estigmas que le habían sido impuestas sin piedad. De repente, la inmovilidad de Gael se rompió. Sus pequeños dedos, antes temblorosos, descendieron sobre las teclas con una delicadeza inesperada, un toque preciso y seguro que sorprendió a todos. No fue un balbuceo de notas al azar ni una secuencia caótica, sino el inicio de una melodía. Las primeras notas de una sonata de Mozart llenaron el auditorio, cristalinas y perfectas, como gotas de agua pura cayendo en un estanque silencioso. Cada nota vibraba con una claridad asombrosa. Cada acorde resonaba con una profundidad que pocos niños de su edad podrían lograr. Los murmullos se extinguieron de golpe, reemplazados por un silencio absoluto, un asombro colectivo que detuvo el aliento de todos los presentes en el auditorio escolar. Gael cerró los ojos, y en ese momento, el piano dejó de ser un instrumento y se convirtió en una extensión de su propia alma. Sus manos se movían con una gracia y una fluidez increíbles, danzando sobre el teclado como si hubieran nacido para ello. La música brotaba de él sin esfuerzo aparente, una cascada de armonías complejas, de frases musicales que se entrelazaban con una lógica interna impecable. No era solo la ejecución perfecta, era la emoción que impregnaba cada nota, una melancolía sutil, una alegría contenida, una expresión pura de su mundo interior que las palabras no podían alcanzar. Las melodías llenaron el espacio, envolviendo a cada persona en su hechizo, revelando una madurez musical que iba mucho más allá de su tierna edad y de las expectativas. El cuerpo de Gael se balanceaba ligeramente al ritmo de la música, un movimiento suave y rítmico que era parte de su concentración. Sus dedos parecían tener vida propia,
volando sobre las teclas blancas y negras con una velocidad y una precisión que dejaban perplejos a los pocos que sabían algo de música clásica. Podía escucharse la complejidad de la composición, la forma en que Gael manejaba los matices, la dinámica, el fraseo, como si hubiera estudiado la pieza durante años en un conservatorio. Era una demostración pura de una mente superdotada, de un oído absoluto y una memoria musical que desafiaba cualquier explicación racional. El sonido era tan puro y tan potente que parecía llenar cada rincón del auditorio, creando una atmósfera mágica. La música se intensificó, un torrente de notas que construían un clímax emocional. Gael no tocaba para impresionar ni para demostrar nada a nadie. Tocaba porque la música era su lenguaje, la única forma en que podía liberar la presión, el dolor, la belleza que bullía dentro de él. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas en una concentración profunda y un pequeño rubor teñía sus mejillas. Cada nota era una palabra no dicha, cada melodía una frase de su historia. La sonata de Mozart, que en otras manos podría sonar formal o técnica, en las suyas se transformaba en un relato íntimo, lleno de vulnerabilidad y una fuerza inquebrantable que sorprendía a todos los que escuchaban con los ojos y los oídos bien abiertos. El director Solís, que momentos antes se regodeaba en su triunfo, ahora estaba completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que sus oídos le estaban revelando. La música de Gael era una refutación contundente a todos sus prejuicios, una bofetada sonora a su ignorancia. Los compañeros de Gael, que esperaban una burla, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y admiración, algunos con los ojos vidriosos por la emoción. El auditorio ya no era un escenario de humillación, sino un templo donde la genialidad silenciosa de un niño se manifestaba en toda su gloria, despojándose de las etiquetas y mostrando al mundo el verdadero valor de su espíritu. La música continuó, una melodía que sanaba y transformaba el ambiente opresivo. Finalmente, con un último acorde que resonó y se desvaneció lentamente en el aire, Gael bajó sus manos del teclado. El silencio resultante fue aún más ensordecedor que la música. No hubo un floreo, ni un gesto dramático, solo el final puro y simple de la pieza, dejando el auditorio en un estado de quietud reverente. Su rostro permanecía sereno, con los ojos aún cerrados por un instante, como si estuviera regresando de un viaje profundo. Había revelado su mundo interior, su genialidad oculta, a través del lenguaje universal de la música, un acto de comunicación más poderoso que cualquier palabra, una verdad innegable que había surgido de las profundidades de su ser, silenciando a todos. El silencio que siguió al último acorde fue tan profundo que se podía escuchar el aliento contenido de la audiencia. Nadie aplaudía, nadie hablaba. Era un silencio cargado de asombro, de una incredulidad inicial que lentamente se transformaba en conmoción. Las expresiones en los rostros de los alumnos variaban desde la perplejidad total hasta los ojos muy abiertos, algunos con la boca ligeramente abierta. Aquellos que habían esbozado sonrisas burlonas apenas unos minutos antes, ahora tenían las mejillas teñidas de un profundo rubor, sus miradas fijas en Gael, como si lo vieran por primera vez. La imagen del niño raro se desdibujaba, siendo reemplazada por la de un prodigio inesperado, un artista que acababa de tocar sus fibras más íntimas y profundas. La maestra Elena fue la primera en reaccionar, no con un aplauso, sino con un suspiro tembloroso, llevando una mano a su boca, con los ojos vidriosos. Su mirada hacia Gael era de pura admiración y orgullo, una mezcla de alivio y confirmación de que su intuición sobre el niño no se había equivocado. Se giró brevemente para observar la reacción del director Solís, cuyo rostro estaba pálido, casi lívido. La sonrisa condescendiente había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de puro shock y vergüenza. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora mostraban una mezcla de desconcierto y una pizca de miedo, como si hubiera sido confrontado con una verdad que no estaba preparado para aceptar, una verdad que desmantelaba por completo su visión preestablecida. Entre los alumnos,
Los murmullos comenzaron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran de burla, sino de admiración y curiosidad. No sabía que Gael tocaba así, susurró una niña a su compañera, con los ojos brillantes. «Es increíble», respondió otra, con un tono de voz que denotaba respeto. Se notaba un cambio en la percepción, una nueva valoración del niño que antes era invisible. Las microrreacciones sociales eran evidentes. Algunos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, como si quisieran acercarse más a la energía que Gael había irradiado. Otros se miraban entre sí, compartiendo el impacto colectivo de lo que acababan de presenciar, una experiencia que los había dejado sin palabras. El director Solís se enderezó, intentando recuperar la compostura, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Se frotaba la nuca, sus ojos esquivaban la mirada de la maestra Elena. La humillación que él había intentado infligir a Gael se había revertido, regresando a él con una fuerza abrumadora. La música había desnudado su prejuicio, exponiendo su ignorancia ante todos los presentes. Era el silencio de la reverencia que lo golpeaba más fuerte, el reconocimiento tácito de la genialidad de Gael que no podía refutar. Se sentía desarmado, su autoridad erosionada por las notas de un niño que él había subestimado de la manera más cruda posible, sin mostrar respeto alguno. La escena en el auditorio había cambiado drásticamente. Lo que empezó como un acto de crueldad sutil se había transformado en un momento de revelación y asombro. Las miradas hacia Gael ya no eran de lástima o extrañeza, sino de un respeto cauteloso, de una nueva curiosidad por el niño que acababa de mostrar una faceta completamente inesperada. Él, ajeno a las convulsiones internas del director y a las nuevas percepciones de sus compañeros, permanecía sentado frente al piano, con una serenidad que contrastaba con el torbellino emocional que había desatado en el auditorio. Su rostro no mostraba triunfo, solo una calma que indicaba que había cumplido su tarea, la tarea de expresarse. Los últimos ecos de la música se desvanecían, pero su impacto perduraría. El aire seguía vibrando con la resonancia de las notas de Mozart, y en ese silencio, la verdad sobre Gael se había manifestado con una fuerza innegable. Las máscaras habían caído, y el prejuicio del director había sido pulverizado por la belleza de la música. Los ojos de los alumnos y de la maestra Elena estaban llenos de una nueva comprensión, una admiración por el niño raro que había demostrado ser un ser humano extraordinario, capaz de conmover con su arte, de comunicar más allá de las palabras y de las expectativas de todos los que lo rodeaban en el auditorio escolar. Mientras Gael permanecía en su silla frente al piano, todavía inmerso en la estela de la música, una figura se levantó del público. No era el director, era la maestra Elena. Con pasos firmes y una expresión de sincera admiración en su rostro, se acercó al escenario. El director Solís, todavía pálido, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y un vago malestar. La maestra Elena no dijo una palabra. Se limitó a extender su mano suavemente hacia Gael, no para tocarlo, sino como un gesto de ofrecimiento y respeto. En su palma sostenía una pequeña partitura musical, una pieza sencilla pero hermosa que había visto a Gael observar con curiosidad en la biblioteca de la escuela hace semanas, sin que nadie le prestara atención alguna. Gael, con su mirada todavía distante, fijó sus ojos en la partitura. No era un gesto de sorpresa o gratitud exuberante, sino un reconocimiento silencioso. La maestra Elena no forzó la interacción, simplemente dejó la partitura sobre el atril del piano, al alcance de sus manos. Su acción era un cambio simbólico profundo, no una obligación, sino una invitación genuina, un reconocimiento de su talento y una apertura a su mundo. Su mirada, llena de calidez, le transmitió a Gael el mensaje de que, a partir de ese momento, había alguien que lo veía, que lo entendía y que valoraba su singularidad, más allá de cualquier diagnóstico o etiqueta que la escuela o la sociedad pudieran haberle impuesto sin piedad. El gesto de la maestra Elena rompió el hechizo del silencio. Un aplauso tibio comenzó a brotar de las primeras filas, iniciado por algunos alumnos que, con valentía, decidieron expresar su asombro y admiración. El aplauso fue creciendo,
transformándose en una ovación sincera que llenó el auditorio. Los padres, que habían acudido a la demostración con aprensión, ahora se unían al aplauso, algunos con lágrimas en los ojos, orgullosos y aliviados. Era un reconocimiento colectivo, un eco de la verdad que la música de Gael había revelado. Este aplauso no era por cortesía, sino por un genuino respeto por el talento que acababan de presenciar, una manifestación de asombro ante lo inesperado y la belleza. El director Solís, incapaz de detener el torrente de admiración, se sintió arrinconado. Su postura rígida se relajó ligeramente, un signo de que el evento había superado sus expectativas y había desmoronado su autoridad moral. Su mirada hacia Gael antes de desprecio ahora era de una incómoda curiosidad, como si intentara descifrar un enigma que él mismo había provocado. No hubo disculpas ni palabras de arrepentimiento de su parte, pero el cambio en su expresión, en su lenguaje corporal, era un indicio de que algo se había movido dentro de él, una fisura en su armadura de prejuicios que la música del niño había logrado abrir sin piedad. Al final de la ovación, la maestra Elena hizo una pequeña reverencia a Gael, un gesto de profundo respeto de un adulto hacia un niño que le había enseñado una lección invaluable. Gael, por su parte, le devolvió una mirada fugaz, una conexión silenciosa que era más significativa que cualquier conversación. No sonrió, no buscó la aprobación de la multitud. Su victoria no era externa, sino interna. Había encontrado una forma de ser visto, de ser escuchado, sin la necesidad de palabras. El auditorio ya no era un lugar de humillación, sino un espacio de reconocimiento, un lugar donde su valía había sido validada de la manera más hermosa y poderosa posible, silenciando así todas las críticas. El gesto de la maestra y los aplausos marcaron un punto de inflexión. El ambiente en la escuela no cambiaría de la noche a la mañana, pero la semilla del respeto había sido plantada. Gael ya no sería el niño raro de la escuela Benito Juárez de la misma manera. Ahora llevaría consigo el eco de esa sonata, la resonancia de su talento que había silenciado a los escépticos y había abierto los corazones de algunos. Era el inicio de una nueva postura hacia él, una que prometía más entendimiento y menos juicio, una senda de esperanza que apenas comenzaba a vislumbrarse en el horizonte para el pequeño y talentoso Gael. Cuando el bullicio del auditorio finalmente se disipó y las luces se apagaron, Gael caminó de regreso a casa junto a su madre, el silencio ahora cargado de una quietud diferente. No era el silencio opresivo de antes, sino uno de reflexión y alivio. Su madre, una mujer de gestos suaves y voz baja, no lo atosigó con preguntas. Sabía que Gael procesaba el mundo a su propio ritmo y que las palabras a menudo eran una barrera. En lugar de eso, sus manos se entrelazaron con las de su hijo, un contacto físico que comunicaba más que cualquier frase, una mezcla de orgullo, alivio y una profunda, profunda ternura por todo lo que él había vivido. El camino a casa por las calles adoquinadas del barrio, bajo la luz anaranjada de los faroles, fue un viaje introspectivo para Gael. No pensaba en el director, ni en los aplausos. Su mente seguía en el piano, en la sensación de las teclas bajo sus dedos, en la forma en que la música había fluido a través de él. Era como si el arte lo hubiera vaciado de toda la ansiedad acumulada, dejándolo en un estado de serenidad melancólica. El tic en su ojo había desaparecido y sus hombros, antes tensos, ahora estaban relajados. Su madre sentía el cambio en la presión de su mano, una ligereza que no había percibido en mucho tiempo, una señal de que algo significativo se había transformado en su pequeño hijo, dándole una paz. Al llegar a su modesta casa, el olor a café recién hecho y a tortillas calentándose les dio la bienvenida. Su padre estaba sentado en la mesa de la cocina, leyendo el periódico. Al verlos entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que no cabía en su cara. No eran los gritos de júbilo de otros padres, sino un abrazo fuerte y silencioso que envolvió a Gael, un apretón que transmitía todo el amor y el orgullo que sentía. El padre de Gael, un hombre de pocas palabras, había sido testigo de la humillación inicial y ahora de la inesperada revelación. Sus ojos, antes llenos de preocupación,
ahora reflejaban una admiración reverente por la genialidad de su hijo, una comprensión que no había tenido antes. Más tarde, en la tranquilidad de su habitación, Gael se sentó en su cama, observando la partitura que la maestra Elena le había dejado en el piano. La luz tenue de una lámpara de buró iluminaba las notas, y sus dedos las seguían, no tocando, sino sintiendo la melodía que ya residía en su memoria. Su madre se sentó a su lado, en silencio por un momento. Finalmente, rompió la quietud con una voz suave, casi un susurro. «Gael», comenzó, su voz cargada de emoción, «tu música fue lo más hermoso que he escuchado. No tienes que decir nada, mi amor. Solo quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti». Sus palabras no exigían una respuesta verbal, solo ofrecían amor incondicional y aceptación plena, un bálsamo para el alma de su pequeño. Gael, sin apartar la vista de la partitura, asintió levemente con la cabeza, un gesto sutil que para su madre era una confirmación. No era una conversación típica de preguntas y respuestas, sino una conexión profunda que trascendía las palabras. Ella acarició suavemente su cabello, y Gael, por un instante, se recostó en su hombro, un acto de vulnerabilidad que rara vez mostraba. En ese momento íntimo, rodeados por la calidez de su hogar y el eco de la música en sus corazones, la madre de Gael entendió que su hijo no necesitaba ser arreglado o cambiado. Necesitaba ser comprendido, aceptado y amado tal como era, con su mundo interior tan vasto y sus talentos tan únicos a pesar de las presiones externas de la sociedad. La conversación, o más bien, la comunión silenciosa entre madre e hijo, fue un momento de sanación y confirmación. Gael se sintió seguro, rodeado por el amor de sus padres, lejos del juicio y la incomprensión de la escuela. La música había sido su voz, y esa voz había sido escuchada, no solo por el auditorio, sino por las personas que más importaban, su familia. La noche, antes llena de ansiedad, ahora se sentía en paz, una promesa de que el futuro, aunque aún incierto, estaría lleno de más comprensión y aceptación para el niño que había desafiado las expectativas y había revelado su genialidad. El piano se había convertido en su aliado, su protector, su forma de ser. El impacto de la revelación de Gael en el auditorio no se limitó a un momento fugaz. Comenzó a generar pequeñas ondas de cambio en la escuela primaria Benito Juárez. Al día siguiente, en los pasillos, los murmullos sobre Gael ya no eran de extrañeza, sino de una nueva curiosidad y un respeto tácito. Algunos niños, los mismos que antes lo evitaban, ahora intentaban acercarse no con juegos ruidosos, sino con preguntas tímidas sobre el piano o incluso con la oferta de compartir un dulce en el recreo. Las miradas hacia él habían cambiado de un desinterés a una fascinación cautelosa, reconociendo en él no solo al niño diferente, sino al niño que toca el piano increíble. La maestra Elena, con una renovada energía, se acercó al director Solís esa mañana, no con un tono de confrontación, sino con una propuesta. «Director», dijo con firmeza, «creo que es fundamental que fomentemos este talento en Gael. Propongo que tenga acceso al piano del auditorio fuera de horas de clase, bajo mi supervisión». El director, aún visiblemente incómodo por lo sucedido, no pudo refutar la propuesta. El peso de la evidencia de la genialidad de Gael era innegable, y la presión social de lo que había ocurrido lo obligaba a ceder. Su silencio fue un sí tácito, una primera señal de que el respeto por la diversidad comenzaba a abrirse paso en una institución tan rígida. En el salón de profesores, el tema de conversación giraba en torno a Gael. Algunos maestros que antes lo habían ignorado, ahora expresaban asombro y admiración, compartiendo anécdotas de pequeños indicios que habían notado en él, pero que no habían sabido interpretar. Se comenzó a hablar sobre la necesidad de capacitación para entender a los alumnos con neurodivergencias, de adaptar las metodologías de enseñanza para reconocer y nutrir talentos más allá de lo convencional. No era una revolución, pero sí el inicio de un diálogo crucial, un despertar a la diversidad de mentes que convivían en el aula y que antes habían sido silenciadas por la ignorancia y el prejuicio generalizado. La comunidad del barrio
también sintió el impacto. La noticia de la sorprendente habilidad de Gael se corrió como reguero de pólvora entre los vecinos. Las madres se acercaban a la madre de Gael en el mercado, expresando sus felicitaciones y su asombro. «Tu Gael es un genio, comadre», le decían con una sinceridad que antes no existía. El estigma de la rareza de Gael comenzaba a disiparse, reemplazado por un sentimiento de orgullo colectivo. El niño que antes era objeto de chismes o lástima, ahora era un ejemplo de que la grandeza podía surgir de los lugares y las personas menos esperadas, desafiando así todas las expectativas iniciales. El propio ambiente del aula comenzó a transformarse, sutilmente. La maestra Elena, con su actitud de apoyo incondicional, incentivó a Gael a compartir pequeños fragmentos de su talento, quizás con un dibujo más complejo en clase de arte, o resolviendo problemas de lógica de una forma peculiar, y, sorprendentemente, sus compañeros ya no lo veían con burla, sino con una fascinación genuina. El temor al ridículo había disminuido, reemplazado por la curiosidad y el respeto. La semilla de la inclusión había sido plantada, una aceptación que no buscaba cambiar a Gael, sino reconocer y celebrar su autenticidad y su particular forma de ver y entender el mundo. Aunque la lucha por la plena comprensión y aceptación de las neurodivergencias aún era larga, el evento del piano había marcado un precedente. Había demostrado que el talento no siempre se manifiesta de la manera esperada y que la subestimación puede cegar a las personas ante la grandeza. La escuela, aunque lentamente, empezaba a reconsiderar sus viejos paradigmas, abriendo sus puertas a una visión más inclusiva, donde la diferencia no era una debilidad, sino una fuente de riqueza y genialidad incalculable. La música de Gael había sido la llave que abrió no solo un piano, sino también los corazones y las mentes de una comunidad que ahora empezaba a ver la luz. Meses después del incidente en el auditorio, Gael seguía siendo Gael. Caminaba por los pasillos de la escuela con la misma expresión introspectiva, absorto en su propio mundo de patrones y sonidos. El tic en su ojo regresaba ocasionalmente, un recordatorio sutil de la hipersensibilidad que lo acompañaba. Pero algo había cambiado. Ya no era el niño invisible. Las miradas que lo seguían ahora eran de respeto y curiosidad, no de burla o lástima. El director Solís, aunque nunca se disculpó formalmente, mantenía una distancia cautelosa y, sorprendentemente, había sugerido en una reunión que se consideraran actividades extracurriculares artísticas para fomentar los talentos diversos de los alumnos. Un cambio de discurso que pocos habrían imaginado antes de lo ocurrido. Una tarde, al finalizar las clases, se veía a Gael sentado en el auditorio vacío, sus pequeños dedos danzando sobre las teclas del piano. Ya no había presión, ni una audiencia hostil, solo él y la música. La partitura que la maestra Elena le había dado reposaba en el atril, una invitación a explorar nuevas melodías, nuevas complejidades. No buscaba la perfección, sino la conexión con el sonido, la expresión de un universo interior que se desbordaba en cada nota. La melodía que tocaba era diferente a la de Mozart. Era una composición sencilla pero hermosa, quizás algo que él mismo había creado, una expresión pura de su propia voz, una voz que antes estaba silenciada. La maestra Elena a veces lo observaba desde la puerta, con una sonrisa tierna y el corazón lleno de satisfacción. Sabía que el camino de Gael aún sería desafiante, que el mundo exterior no siempre estaría preparado para su singularidad, pero ahora tenía una herramienta poderosa: la música. Y más importante aún, había encontrado un espacio de reconocimiento, un eco de su talento que resonaría más allá de las paredes de la escuela. Las semillas de la aceptación y la inclusión habían sido plantadas y, aunque crecerían lentamente, eran un comienzo, una promesa de un futuro donde la diferencia sería celebrada, no estigmatizada. Gael terminó la pieza. Sus manos se detuvieron sobre las teclas blancas y negras. Por un instante, miró sus dedos como si no fueran suyos, sino instrumentos de algo más grande. Luego, levantó la vista hacia la ventana del auditorio, donde el sol de la tarde se filtraba, pintando el suelo de dorado.
No había una sonrisa triunfal en su rostro, sino una calma profunda, una serenidad que solo se alcanza cuando uno encuentra su lugar en el mundo, su forma de ser. Había encontrado su voz en las notas, su refugio en la melodía, su poder en la capacidad de transformar el silencio en arte, desafiando la subestimación. La imagen final de Gael, un niño en un vasto auditorio, frente a un piano que antes fue símbolo de humillación y ahora era un portal a su genio, encapsula la esencia de esta historia. La lucha por la comprensión y la aceptación de las personas neurodivergentes continúa, un camino largo y lleno de obstáculos. Pero la historia de Gael es un faro de esperanza, un recordatorio de que la verdadera genialidad a menudo reside en los lugares menos esperados, en las mentes que funcionan de manera diferente, en los corazones que se expresan a través de vías únicas. Así, Gael, el niño que el mundo intentó silenciar, encontró su voz en la música, demostrando que la genialidad no tiene una única forma, y que la inclusión comienza por abrir los ojos y los oídos a la riqueza de la diversidad humana. Todavía habrá días difíciles, pero Gael ya no está solo. La melodía de su talento ahora resuena, invitando a todos a escuchar con el corazón y a ver más allá de las etiquetas. Su historia es un recordatorio de que, a veces, el acto más revolucionario es simplemente ser uno mismo, especialmente cuando ese uno mismo es un prodigio.